Gracias. Buenos días, mi nombre es Teresa Molina Espíndola y yo les voy a presentar sobre la ilustración científica como herramienta en la educación ambiental. Para empezar, ¿qué es la ilustración científica? La ilustración científica es una disciplina artístico-científica que se puede definir como la disciplina mediante la cual se traza un puente entre el arte y la ciencia. Es una aproximación de la realidad es la modalidad en que el arte busca transmitir visualmente un conocimiento científico. Aún así, en la actualidad existen centenares de definiciones válidas para definir qué es y qué no es una ilustración científica. Aún así, sigue existiendo un intenso debate entre los profesionales y académicos en cuanto al tema. En cuanto al objetivo, su fin es sintetizar y representar la información para que sea interpretada por un determinado público. Se trata entonces de una aproximación visual a un concepto científico de forma precisa, clara y objetiva. En esta disciplina hace falta tener en cuenta criterios compositivos y estéticos, claros e indudables, para hacer de la ilustración científica arte. La ilustración científica es el arte en servicio de la ciencia, una actividad que se realiza con el fin de contribuir a aclarar, simplificar y objetivar determinados conceptos. Es la forma de ordenar la información de manera visual, dando lugar a una imagen que sintetiza determinada información de carácter científico. Datos que sería difícil de explicar mediante otros medios, como por ejemplo la fotografía. En esta, frente a la fotografía, la ilustración científica idealiza, sintetiza y clarifica un mensaje. Acá en esta imagen, por ejemplo, podemos ver el esqueleto de un ave y el mensaje que nos da este esquema es la disposición en cual se encuentran los huesos del ave y está rotulado arriba, si pueden observar. Ya. La visión científica. En cuanto a esta, es importante representar objetivamente y con exactitud el objeto de estudio, ya sea un animal, planta, procesos complejos, diagramas o cualquier otro elemento que requiera una representación gráfica. Por lo que la precisión con que están hechas las formas, la escala, el color, textura y los elementos que componen el sujeto es lo fundamental en esta. Por lo tanto, una buena ilustración científica es aquella que consiga fundir en una imagen las exigencias y necesidades científicas con la virtuosidad técnica e interpretación artística, representando iconográficamente estructuras morfológicas, aspectos mecánicos y funcionales que pertenecen al área científica. También la ilustración forma parte de una publicación elaborada por un científico, transformándose en el elemento que complementa y completa cierta información para alcanzar la comprensión completa del concepto vertido en el texto. Además, este medio permite al autor la posibilidad de esquematizar y conceptualizar de manera que se pueda eliminar información que no aporte nada al campo de estudio, con el objetivo de clarificar el mensaje o los datos. La ilustración científica puede llegar a puntos donde otros medios no llegan, siendo capaz de representar procesos o llegar donde sería imposible trabajar con una cámara fotográfica. En esta imagen podemos observar
correcciones que le hizo Felipe Portilla a la alumna Elena Moreno en el curso de Ilustrapeces de Ilustraciencia. Todo lo que está aquí está con referencias, se puede encontrar en internet. Y vemos el esquema de la reineta, cómo se ven sus radios, las longitudes. em, y eso. En cuanto a la visión artística, eh, solo los ojos del ilustrador y el científico pueden dar un acabado satisfactorio. La ilustración científica permite plasmar una realidad que es verídica y ficticia al mismo tiempo. Es verídica porque con este tipo de ilustración siempre se recalca la realidad, permitiendo una reproducción fiel de la muestra estudiada. Y ficticia porque la ilustración científica, salvo excepciones, no es una copia. Tiene que ser capaz de realizar un resumen o una generalización de los individuos de cada especie que se estudia o de todos los ejemplares de un mismo tipo, ya que dos especímenes no son iguales. Esto es lo que todavía no ha conseguido, por ejemplo, la fotografía. Es por ello que la ilustración científica aún sigue vigente. El ilustrador tiene que ser capaz de interpretar y modificar la ilustración de manera que resulte más esclarecedora, porque es quien actúa como filtro a la hora de organizar la ilustración. Históricamente, la ilustración científica era la forma de representar lo que solo algunos podían presenciar. Por ejemplo, los cruceros científicos, buques científicos, que siempre se contaba con un ilustrador a bordo para que ellos fueran ilustrando, valga la redundancia, cada individuo, espécimen, lo que se encuentre estudiando. Siendo el puente que une el arte y la ciencia, durante muchos años, la ilustración científica era la única herramienta, perdón, para representar mucha información, como mapas, cuadernos de bitácoras, bestiarios, relatos de viajes, etc., cuando todavía no existían las fotografías. La ilustración científica era la mejor manera de transmitir conocimiento científico. Por ejemplo, era más fácil explicar la diferencia entre diferentes tipos de hojas por medio de una ilustración que mediante las palabras. En esta ilustración es la ilustración de Claudio Gay, un científico que recorrió Chile y escribió la historia física y política de Chile. Podemos ver cómo él quiso plasmar cómo se veía el cebollín púrpura en cuanto a tamaño normal y cómo se veían sus partes, separándolas cada una. Bajo el mismo contexto, tenemos la historia del rinoceronte de Durero. En 1515, Alberto Durero creó un grabado xilográfico a partir de una descripción escrita del rinoceronte indio, que había llegado a Lisboa ese mismo año. Fue un grabado muy popular y que se reprodujo casi por 3 siglos, ya que este animal no se encontraba en Europa y no habían otras representaciones de él. Nosotros actualmente tenemos diversos medios para poder informarnos y buscar cómo era el rinoceronte. Sin embargo, en esos tiempos no había otra forma. Entonces aquí solamente predominaba la visión del, del ilustrador ante que la información científica. Como por ejemplo, aquí podemos ver exceso de detalles eh, e incluso habiendo detalles que ni siquiera eh, podrían ser verídicos, como por ejemplo el cuernito que tiene en la espalda. Y finalmente, ¿qué no es una ilustración científica? Un error recurrente dentro de la ilustración científica es confundirla con la ilustración o dibujo naturalista, con el hiperrealismo o realismo, siendo entre estos
un límite que es muy sutil y a la vez causa diferentes problemas, por lo cual existe un gran debate entre profesionales de la ilustración. Y sin embargo, más allá de la discusión sobre el significado de cada rama, existe un consenso dentro de la ilustración científica eh, que nos explica qué es y qué no es una ilustración científica, como por ejemplo la subjetividad a la hora de realizar e interpretar una ilustración, al priorizar la visión del propio artista, perdiendo la función de divulgar un mensaje. La ilustración científica se debe realizar para contribuir a expresar algo. No es una imagen que se crea para ella misma o para el autor. De esta forma se torna a un dibujo más personal al perder la objetividad y también perdiendo el carácter de ilustración científica. Eh, Otro tema es poner por delante lo estético frente a lo funcional. Una ilustración científica siempre tiene que ser precisa y a su vez visualmente atractiva. Otorgar excesiva importancia a la fidelidad de algunos aspectos de la imagen real, restándole la importancia del síntesis del concepto que se intenta transmitir. Es otro de los errores. En ocasiones vemos excelentes obras en las que se ha trabajado temas como la luz ambiental, el ambiente y el fondo, y de tal manera que acaban adquiriendo connotaciones de obra de arte antes que una ilustración científica como tal, en donde se diluye el contenido científico en pro de las consideraciones de carácter artístico, estético. Por otro extremo, en ocasiones se prescinde demasiado de los valores estéticos y el autor se centra exclusivamente en la veracidad científica. En estos casos nos encontramos con obras que pueden ser funcionales en un ámbito estrictamente académico, pero posiblemente no lo sea en un ámbito divulgativo, siendo el ámbito divulgativo uno de los pilares fundamentales en la ilustración científica. Además, también se cometen errores en cuanto a la falta de lógica en colores, patrones, códigos, la falta de coherencia entre la temática y el formato que se elige, el desconocimiento de los códigos de cada disciplina y la incoherencia en cuanto a la proporción y perspectiva, el uso de vocabulario o símbolos que son de difícil interpretación, la ausencia de escalas gráficas y entre otros más ejemplos. Em, Como ejemplo de un error recurrente es la posición del ejemplar siguiendo y predominando la estética. Como vemos en esta imagen, en vez de los códigos adecuados para el grupo en cuestión. Esta ilustración que se ve a la izquierda es Paseriformes de Santiago de Chile, de Elvis Antonio Salazar, que es ganador de Ilustraciencia 2019 en la categoría de ilustración científica, o sea, ilustración naturalista. ¿Por qué es una ilustración naturalista y no una ilustración científica? Porque aquí predomina la estética ante el mensaje que se quiere eh, entregar. Además, tiene las posiciones de cada animal es más en cuanto a la estética en vez de la funcional, que sería representar la diferencia entre cada uno. Siguiendo con el mismo tema, aquí tenemos una ilustración de John James Audubon, de Birds of America, en donde esta es una ilustración de ámbito naturalista. Se puede ver el hábitat en que se desenvuelven los patitos. Eh, Predomina la importancia del ambiente. Como vemos, tiene muchos detalles en la parte ambiental. Eh, es
Las aves en cuestión poseen posiciones más naturales que una posición funcional, y la composición e iluminación. Aquí podemos ver de forma clara en el pecho del pato em, las sombras. Entonces, la ilustración científica tiene diferentes disciplinas, siendo una de las principales la ilustración de ciencias naturales. Empezamos por la ilustración botánica. En esta ilustración, a la izquierda podemos ver el aro gigante o flor cadáver, que es una flor que florece en su vida como 2, 3 veces, tengo entendido. Em, y es muy grande, es la flor más grande que existe. En el ámbito botánico llega a ser un evento tan grande que se juntan muchos botánicos alrededor de el florecimiento de una de estas. De hecho, al momento de florecer, la misma flor solamente continúa como florecida, valga la redundancia, por 3 días. Y a la derecha podemos ver una ilustración de dinoflagelados, los cuales se encuentran en el plancton. Siguiendo con la ilustración de ciencias naturales, tenemos la ilustración de la zoología de invertebrados. En este podemos ver el ciervo volante de Rita Cortés de Matos, de Ilustraciencia, donde vemos el ciclo del ciervo volante, desde la reproducción, huevo, larva y pupa, hasta el adulto final, macho y hembra. Y a la izquierda podemos ver una lámina de Felipe Portilla, un biólogo marino que también salió de la UB de Valpo, de la U de Valpo, de gastrópodos, bivalvos y univalvos de Chile. En la zoología de vertebrados podemos encontrar, por ejemplo, aquí tenemos un tiburón pinta roja, que es de Camila Beddings, y a la izquierda, perdón, derecha, podemos ver ballenas de Chile. Aquí se ve en grande la ballena fin y cómo se diferencian las otras ballenas, como la ballena azul, ballena jorobada, ballena de Maine. Em, Aquí ya es un trabajo más elaborado por el hecho de que tiene mucha información y generalmente esto es ya más para póster que como una ilustración pequeña, porque necesita ese tamaño para que se pueda apreciar de mejor forma. Eh, Siguiendo con el mismo tema, está la ilustración de la astronomía, y aquí, por ejemplo, predomina la ilustración digital, en donde vemos cómo se preparan y cómo es sustentable la órbita lunar. Eh, con la antropología, en esta es una ilustración antigua, del siglo XVIII, de un chango tripulando una balsa de cuero de lobo, que de hecho fue de un viaje de los 1700. Y también está la ilustración médica. La ilustración médica ya se centra en un público más pequeño, ya que no todos podemos entender bien el mensaje que quiere transmitir. O más que nada es mucha información la que entrega. Además, cabe recalcar en la anterior y esta, que la ilustración científica con el paso del tiempo va evolucionando, siendo en la imagen anterior una imagen de grabado, que era lo que se utilizaba en aquella época, porque era más fácil em, de reproducir, y llegando incluso hoy en día a la ilustración digital, donde incluso podemos ver la anatomía humana de forma 3D o separándolo capa por capa. También existe la ilustración de la vida salvaje, siendo que esta igual predomina más
y se parece más a la ilustración naturalista que más a una ilustración científica como tal. Sin embargo, en la imagen a la izquierda podemos ver que en un mismo ambiente podemos encontrar diferente diversidad, o ese es el mensaje que me entrega a mí. Y a la derecha podemos ver la misma ave, pero en diferentes posiciones y cómo eh, se ve de diferentes perspectivas. En cuanto al dibujo de campo, es algo muy importante a la hora de realizar un estudio de un espécimen o individuo. Estos son de Jenny Keller, lo pueden encontrar en Pinterest y tiene trabajo muy bueno. Entonces, como resumen, eh, la ilustración científica es el punto medio en que se encuentra el arte y la ciencia. Pasando a la educación ambiental. La educación ambiental trata de transmitir conocimientos, enseñanzas a la ciudadanía. La importancia fundamental sobre el resguardo del medio ambiente con el fin de generar hábitos y conductas en la población. En la imagen que vemos, podemos ver las nutrias de Chile de Faunánimo. Eh, es un ilustrador que yo sigo mucho por el hecho de que su forma de educar es muy sencilla, por medio de cómics que también muchas veces causan risa. Por ejemplo, si yo no lo sabía, ahora lo sé, existen dos nutrias en Chile y acá las podemos ver en los diferentes ambientes que ellas se desenvuelven, siendo el chungungo de mar y el huillín de río. También dentro de la educación ambiental, y algo que me gusta mucho, está educar mediante juegos. Y en este caso, de nuevo, Faunánimo tiene un, un importante papel con el juego de memoria animal, que son 20 em, especies diferentes, las cuales se pueden ver la diferencia entre macho y hembra en algunos casos. En este caso está el cernícalo, que podemos observar que la hembra, por ejemplo, tiene el ala café completa y el macho, en cambio, tiene solamente una parte café y la otra es gris. Además que la hembra también tiene tonos más cafés, a diferencia del macho. Y así también ocurre con otras especies, como el martín pescador, y no me acuerdo cuál otros más tiene, el ciervo volador también. Y eso. Este también es otro tipo de juego que se utiliza la ilustración, eh, el Wingspan, que es de aves de Europa, aunque también hay algunas aves que se pueden encontrar aquí en Chile. En este juego, que ya es un poco más elaborado, nos enseña, por ejemplo, de qué se alimenta, el hábitat en el que vive, cuántos, cuántos son los huevos que, de cada nidada. Y también tiene un detalle súper bueno que ponen los centímetros del animal. Entonces se puede como imaginar de mejor forma. También este es un juego chileno que se llama Toscasi, en el cual podemos encontrarnos en 4 diferentes ambientes y a su vez esto también nos sirve como educación para la gente que quizá está muy lejana al ámbito de la naturaleza. Es una buena forma de aprender y sobre todo para niños. Ya en cuanto a educación, pero de una manera como más seria, está, por ejemplo, las infografías. En este caso tenemos el ciclo de vida de la medusa y podemos ver cómo pasa de la liberación de huevos a
a la formación de la larva, cómo se asientan y cómo después de eso pasan ¿cómo se llama? A una medusa joven y madura. Ya. Ahora vamos a pasar a los procesos para ilustrar. Y en esta imagen es una imagen de Paco Chile que muestra el proceso para dibujar un chucao. Lo pueden buscar porque también es muy bueno, es muy buena la página. Ya. Lo primero en tener en cuenta para realizar una ilustración científica son las referencias. Las referencias pueden estar dadas de libros, en revistas y papers. El segundo lugar es las observaciones. En este caso yo voy a poner como ejemplo un gallotín monja, en donde yo tenía la posibilidad de tener una piel del animal y observarlo de forma más cercana. Y esto mezclándolo con las imágenes porque en la piel, debido al tiempo, ha perdido los colores. Se puede notar fácilmente como pasó de un rojo intenso a un casi amarillo. Eh, Otra parte importante de las observaciones son los videos. ¿Por qué? Porque se puede ver cómo se desenvuelve el animal, las posiciones, los colores, muchas veces porque quizá en una fotografía eh, suele ser muy subjetivo, tanto por la edición que hace el fotógrafo o las luces que se encontraban ese día. Entonces, por eso es importante tener diversas formas de ver al espécimen. Entonces, para hacer eh, eh, el boceto permite que la comunicación entre el ilustrador, eh, cien- la comunicación entre el ilustrador y el científico, y es la base de una buena ilustración, donde prima la información ante cualquier cosa. Aquí voy a seguir con el gaviotín monja, donde yo tomé las medidas de acuerdo a la piel para tomar las bases de la proporción. Se comienzan con esquemas simples y casi figuras geométricas para ir después aplicando los detalles. Y mientras se va avanzando, se van haciendo las correcciones. Mm, las cajas constructivas. Es una forma de hacer proporciones de una manera más sencilla, por así decirlo, aunque existen diferentes formas de generar proporciones, pero depende mucho del ilustrador. En este caso yo tomé medidas, en cada flechita puede ver y línea pueden ver de dónde es cada medición. Em, eso lo hice con un pie de metro y luego lo pasé en el cuaderno con la regla, midiendo, arreglando y también la postura fue de acuerdo a las imágenes o videos que fui observando. ¿Hay una pregunta? Ah, sí, utilicé el pie de metro. El pie de metro y además utilicé una wincha porque no tenía una regla suficientemente larga para poder medir el espécimen completo. Y José, muteate. Ya, siguiendo, para las patas, lo que hago yo para que me queden como mejor y darle la posición es tirar líneas. Una línea que va desde el abdomen hacia abajo, hacia la rótula,
la rótula la marco como un círculo y luego otra línea. Y las patas generalmente no las marco en el boceto o en el principio del boceto, sino que las marco después, porque esa la voy tomando de acuerdo a una perspectiva ya más en profundidad y darle un poco más de realismo al animal. Ay. Existen diferentes formas de crear un boceto. La forma más recurrente y que utilizo yo es una hoja blanca, en la cual se va borrando y borrando, haciendo prueba y error, prueba y error. También está la superposición de hojas translúcidas. Estas hojas translúcidas son papel mantequilla, eh, que se va poniendo una a una para hacer el, el boceto final. Y también la superposición de hojas blancas con una caja de luz. La caja de luz es una caja, valga la redundancia, con una superficie translúcida en la cual pasa la luz y de forma que con las mismas hojas, por ejemplo, de oficio, uno puede ir viendo lo que va abajo para seguir la ilustración. Es lo que, por ejemplo, hacíamos cuando chicos para calcar algo en la ventana, nos parábamos en la ventana y calcábamos lo que estaba abajo. Es lo mismo, pero de forma más cómoda. Ya. El boceto final siempre debe ser claro y preciso, primando la exactitud ante la belleza. Eh, Siempre se tiene que tener en cuenta las anotaciones para la siguiente fase. En esta ocasión yo hice anotaciones en cuanto a los colores, ya que el espécimen que estudiaba yo no tenía los colores como vivos, entonces por eso fui tomando esas anotaciones. Y el estudio de luces y sombras. El estudio de luces y sombras es algo alternativo, sin embargo es muy bueno de hacer. Esto es una ilustración que hice en el 2018 en el marco de el curso de Felipe Portilla de ilustración científica en acuarela, en la cual a este gastópodo le hice el estudio de luces y sombras, marcando dónde estaba más claro, dónde estaba más oscuro, dónde no había presencia de luz y dónde sí la había, para finalmente hacer el trabajo final. Las correcciones es un punto importante en cuanto a la ilustración científica. Las correcciones generalmente son dadas por el científico a cargo de, o quien te encarga la ilustración. En este caso, es una ilustración que yo hice de manera como en campo, por así decirlo, porque la hice mientras veía a mis pacientes durante mi práctica, en las cuales, como es una hoja blanca, se puede observar los borrones de las correcciones que me hizo Camila Bennings en una salida al museo. Entonces, yo también fui tomando nota de lo que se corrigió, como por ejemplo la proporción pico-cabeza. Eh, Aquí, por ejemplo, yo no usé la caja de proporciones para crear la ilustración, sino que lo hice más al ojo, por así decirlo, porque lo que hago yo es, por ejemplo, poner, no sé, una goma e ir midiendo como a la misma distancia cuántas gomas mide cierta cosa. Entonces ahí yo encontré que había una proporción y la tuve que ir arreglando en el camino. También me di cuenta que arriba de la ranfoteca, en la rinoteca era más redondeado que abajo, eh, que la comisura de la boca era paralela al ojo,
el lomo era bajo en vez de lo que yo había hecho, era más bajo de lo que yo había hecho antes, y que también una anotación que hice en campo fue que el ojo cambiaba de color de juvenil a adulto. Mm, ay, no sé. Ya, finalmente el traspaso o transferencia del boceto. Yo generalmente se hace con papel mantequilla. Les voy a poner un video de, de la misma ilustración del gastrópodo. Yo primero marco la ilustración ya hecha y por esa misma pongo cara para saber cuál es la cara y cuál es la vuelta. Y se marca por atrás, donde no dice cara derecho, para poder traspasarlo al papel donde estará la ilustración final. Ahí ya lo estoy traspasando a una hoja de acuarela, que próximamente les voy a mostrar. Bien, la ilustración final. Va a depender de el individuo, las diferentes técnicas que se van a utilizar para representar distintas características. Las técnicas principales en la ilustración científica son las análogas, que son el grafito, la tinta. La tinta es muy utilizada en papers. El scratch, la aguada o watch, los lápices de colores, la acuarela, el gouache y el acrílico. Además, está la ilustración digital y la mixta. En la ilustración que vemos aquí de Manuel Sosa, es una técnica combinada de grafito, acuarela y la edición digital. Y acá quería hablar de la em, ilustración con tinta, porque a pesar de que esto era el método más utilizado en la antigüedad, sigue prevalente hoy día porque transmite la información morfológica de una manera más clara. No hay una subjetividad del color por la resolución o las luces, que es lo que venía diciendo de antes con lo que pasa con las fotografías, por ejemplo. Eh, y la reproducción es fácil, universal y barata. Em, y eso. Ahora les voy a hacer como, les voy a mostrar eh, algunas técnicas. No sé si alguien tiene alguna que quiera ver en específico al principio. Y si no, voy a empezar por los lápices. ¿Nadie? ¿Verdad que no entré? Eh, voy a dejar de compartir un poquito. Sí, para el caso de no tener el animal se usan las referencias. Las referencias siempre están en la literatura, están en libros, en los mismos papers muchas veces. Y eso. Y una forma de generar, a ver, no me puedo conectar.
Una forma de generar una buena ilustración igual es mirando el espécimen de forma en vivo, que son lo que hablaba de las ilustraciones de campo o dibujo de campo. Funciona mucho para el estudio y al final la misma em, una ilustración buena. Voy a prenderla. Puntos claros para hacer una buena ilustración es, es tener lápices de diferente gramaje de grafito. Los que uno puede tener como principales son el HB, el 2B y el 2H, que son los principales para tener en cuenta. Además, tener una pluma o una brocha fina para los restos de goma. En cuanto a la goma, se puede usar una goma de miga de pan, que son muy conocidas, son súper buenas, o también una goma en lápiz. Y muchas veces cuando se quiere borrar de forma como más precisa, eh, a pesar de que uso hace poco la goma de lápiz, mm, es una forma bastante buena. Todavía no me deja entrar. Ahí sí. Voy a empezar por las tintas. Voy a dejar de compartir aquí. Ya. Acá está lo que les decía, un lápiz H, el 2B. También pueden utilizarse los lápices con más gramaje para el estudio de luces y sombras. El, el uso de la goma maleable se utiliza más para quitar el grafito. No, yo cerré la cámara un rato, Maca, porque igual no me veo porque me está tapando el celular. Ya. Y no sé si pueden... mm, ya, no. ¿Todos ven bien? Alguien dígame sí, no. Gracias. Ya. Aquí voy a utilizar tinta para ejemplificar. Yo la tinta que utilizo es esta de acá. La tengo guardada en una bolsa para evitar accidentes en mi estuche. Esta.
de Cretacolor. Es de caligrafía. Y la pluma esta es una pluma. Se puede utilizar las plumas de caligrafía, así como las plumas de manga, que también son funcionales. Aquí yo utilizo una esponjita para quitar los excesos. Entonces, aquí voy a realizar solamente líneas con la pluma, ya que esta pluma es más de caligrafía que, eh, de hecho acá dice caligrafía, que de ilustración. Todavía no he encontrado una pluma buena. Sin embargo, en tinta también se puede trabajar con los tiralíneas. Entonces, a modo de ejemplificar, voy a utilizar esta pluma. El trazo de la que se utiliza va a ser dado por la fuerza que yo voy a utilizar al pasar la pluma. Por ejemplo, si hago más presión, va a salir más grueso, y si no, va a salir más delgado. Em, ¿Qué más les puedo decir de la... ¿Tienen alguna pregunta? Ah, en la pluma siempre se utiliza hacia afuera, jamás hacia adentro, porque puede cortar tiene una separación muy pequeña que casi ni se nota en la pluma, por lo tanto esto la puede romper o a lugar que ya no sirva, y sí me ha pasado, por eso es importante cuidarlas bien. Además también el cuidado al lavarlas, siempre hay que dejarlas remojando porque la tinta se seca muy rápido. Ahora voy a utilizar unos tiralíneas, un tiralínea, que es este, de Standler, que es una marca muy buena en cuanto a tiralínea y lápiz de grafito. Lo recomiendo mucho. Entonces, la diferencia entre la pluma y el tiralíneas es que el tiralínea va a depender de el tamaño. A diferencia de la pluma, que la pluma va a depender de la presión que yo haga, el tiralínea va a tener sus diferentes números. Está desde el 1, 0,2, 0,1, 0,05, que es el que estoy utilizando ahora, que es muy finito. ¿Cómo se utiliza la tinta o la ilustración de tinta? Para oscurecer en cuanto a líneas, se usa el achurado, que es por medio de líneas, que son las que estoy haciendo ahora. Y después, para oscurecer, por otro lado, yo voy haciendo más líneas en diferente dirección. O está el punteado, que es lo que tengo acá abajo, que dependiendo también de del tipo de punta, va a depender de cómo se vea. Aquí se ve casi nada. ¿Por qué? Porque la punta es muy pequeña.
Sin embargo, en estas son puntas más grandes. Esta, si no mal no recuerdo, era de 1 y esta era 0,2. Y acá les voy a mostrar a la misma gaviota, pero que la realicé con tiralíneas. Este es papel mantequilla. Se pone por encima de la ilustración del boceto y se va marcando. Por ejemplo, para cuando uno se equivoca con la tinta, se utiliza bisturí o una punta muy fina. Entonces, por medio de raspaje, uno va quitando como el exceso de tinta que utilizó o donde se equivocó. Sin embargo, es mejor hacer un trazo como directo, para lo cual hay que tener siempre mucha precisión. Y es por eso que también se trabaja mucho con esto, que es primero ir haciendo pruebas, em, em, viendo el pulso, em, uno sigue haciendo líneas por un buen rato, con lapigrafitos, con el mismo tiralínea, con la pluma, para poder acostumbrarse y tener el pulso y no tratar de no salirse. No sé, eso. Yo en este caso hice muchas correcciones. Acá tengo una ilustración que hice en el curso de ilustración en tinta de Felipe Portilla, que es un playero, vuelve piedras. Aquí está el estudio de luces y sombra, se puede observar. Este es el tamaño a escala 1 a 1 y esta es amplificado a 3. Entonces aquí yo utilicé diferentes tipos de punteo para poder como marcar la ranfoteca del playero, además del mismo playero. Una cosa a tomar en cuenta aquí, que generalmente para las aves no se utiliza mucho... Ay, perdón, acabo de leer la pregunta. ¿Has probado tiralíneas Sakura? Sí, o sea, sí y no. He probado uno. Pero sin embargo tengo entendido que los tiralíneas Sakura son muy buenos. Aparte de por sí la marca es buena y no es tan cara. Y yo siempre que voy a tratar de comprarme tiralíneas porque siempre los encuentro como por separado, siempre están agotados porque son muy buenos. Y ¿cuál es la correcta posición de la muñeca o el brazo a la hora de entintar? Mm, lo bueno sería es que uno se parara derecho y estuviese haciendo esto, marcando como de esta forma. Siempre empezando como de este lado hacia allá, porque en el caso de, por ejemplo, la pluma, puede llegar a manchar, entonces pasar de allá para acá es más fácil que empezar de acá e ir manchando toda la hoja. Igual depende de si es zurdo o diestro, entonces depende de eso. Pueden prender el micrófono si quieren para cuando me hagan una pregunta. Ya, lo que iba diciendo aquí es que, por ejemplo, en el caso de las aves no se utiliza mucho la tinta. ¿Por qué? Porque también se pierde la percepción un poco de las plumas.
Yo en este caso utilicé solamente punteo. Sin embargo, he visto ilustraciones con líneas, en las cuales sí se puede apreciar un poco mejor las plumas. Sin embargo, no es la técnica que se utiliza generalmente eh, para, para las aves. Se utiliza generalmente para microalgas, botánica. En botánica se puede ver súper bien todo. em, em, Estructura morfológica. Por eso también quedó también la ranfoteca, porque estas estructuras se pueden, como son sólidas, se pueden apreciar súper bien. Yo acá, aunque no se note mucho, hice diferentes tipos de punteo y con diferentes tipos de, mm, de punta. En esta de acá utilicé tiralíneas de diferentes puntas y acá utilicé em, plumas, aunque no sé si se dan cuenta que acá se nota mejor y en esta son un poco más disparejos por lo mismo de la pluma, porque dependía mucho de la presión que yo ejercía. En cambio, en tiralínea es un poco más sencillo. En la pluma se utiliza mucho para también eh, conchas, por ejemplo, o fitoplancton, porque puede esclarecer de buena forma por ejemplo, las diferentes. Hay veces que una estructura es más gruesa que otra o que se antepone, entonces en esas situaciones la pluma sirve. ¿Por qué? Porque se puede utilizar un trazo más apretado para que suelte más tinta y se vea más grueso. Cosa que con el tiralínea no se puede realizar a no ser que uno esté pasándolo varias veces y en ese varias veces uno se puede equivocar y eso. ¿Hay alguna pregunta de, además de tinta? ¿No? Ah. Eh, en la tinta, tanto como en acuarela, se puede utilizar el enmascarador. Este es un tipo de enmascarador que es en lápiz. Yo le corté así un poco la punta porque quería que fuese más fina. Y esto que logra que yo al pasarlo por un lado, la goma, después de secarse, no se va a salir de ahí la tinta, como que va a quedar ahí y es lo mismo que en la acuarela. Va a reservar ese sector en blanco. Entonces, ¿no hay ninguna pregunta de tinta? ¿Alguien? ¿Nadie? Ya. Voy a pasar a los lápices de colores. En este caso yo tengo estos lápices de colores que son Faber-Castell, policromo. Lo que a mi visión te limita en los lápices de colores es la gama que tienes. Em, por ejemplo, aquí, aunque se ve rosado, esto no es rosado, es rojo. Em, por ejemplo, yo no puedo pintar un flamenco porque no tengo los rosados. Y sí, no solamente son rosados y muchas veces es una mezcla de diferentes colores, lo cual en el caso de los policromos es muy fácil de mezclar. Eh, Igual se necesita ese color. Mejor por aquí.
Y aquí tengo un pingüino. Y aquí es la ilustración de un playero, vuelve piedras también, que lo hice con Camilo Marín, Camilo Maldonado, en el curso de ilustración de aves de Chile, y en el cual se puede apreciar de mejor forma las plumas. Lo que sí la diferencia entre el Camilo y yo es que yo lo hago capa por capa, en cambio el Camilo es seco y como que hace el trazo de una sola vez. Y eso depende mucho del ilustrador, entonces va a depender de cada uno cómo va haciendo su ilustración. Y en el caso de los lápices de colores hay que tener en cuenta que en la naturaleza no hay un color negro como tal. Entonces, en este caso, a pesar de utilizar mucho el negro, hay pintas cafés, como pasé un poco el lápiz café por ciertas zonas em, donde se veía más café, y también pasé el color azul, un azul muy claro, para darle el reflejo. Tomando en cuenta que este no era una ilustración como de corte científico como tal, porque yo no realicé un estudio, sino que lo hice por una imagen. Además, se pueden ver los detalles del ojo, que se agrega un color más, eh, se agrega el azul para darle un tono más como cristalino, de reflejo al ojo. Aquí por otro lado está el pelaje. Encuentro yo que el pelaje también es una forma, en los lápices de colores se puede realizar de una forma más fácil, que a diferencia de la acuarela. Esto era una vizcacha que todavía no la termino. Listo. No sé si quieren preguntarme algo. Aquí, por ejemplo, yo ejemplifiqué cómo se veía la textura de la aleta del pingüino, y cómo se veía el plumaje hacia la cola, que ya se veían como plumas más marcadas, por así decirlo, o menos como cuadraditas, redonditas, como escamas, que se veía, eh, sí, se vio, se quedó pegado. Eh, Eso. Y estos colores acá más color piel son por la parte rosada que tiene en la ranfoteca. ¿Aló? ¿Me quedé pegada? ¿Ahí sí? Mm, ya. Se ve mal. Eh, yo en general lo que más me gusta y más eh, dibujo son aves. Me gustan mucho las aves y entonces es lo que más me he dedicado. Y me gusta también cómo cambia la morfología de la ranfoteca dependiendo de la alimentación. Y lo encuentro súper como choro esa parte. Es que yo veo mal acá en mi pantalla. No debe ser por la luz quizás. Ya, la luz es importante en cuanto a la ilustración para no forzar los ojos.
También al momento del estudio de un espécimen es importante tenerlo como al mismo campo de los ojos para no eh, eh, no ver más perspectiva que la parte objetiva como tal. Ya. Esto era la cosa que yo les decía de traspaso de la ilustración al papel. Por ejemplo, yo escribo cara eh, em, sobre el boceto que hice, lo marco, bla, bla, bla. En este lado yo le pongo cara porque al lado contrario se va a ver al revés. Entonces me cuesta menos diferenciar cuál es el lado que, que debe ir hacia arriba. Además, muchas veces lo que hacen es hacer esto para generar el calco. A mí no me gusta porque siento que se mancha mucho la hoja. Entonces lo que yo hago con un lápiz B, tipo B, porque los lápices B son los que poseen más porcentaje de grafito y entonces va a calcar mejor. Entonces yo marco por este sector para poder después traspasar el dibujo. Y por el otro lado, yo lo recalco con un lápiz H, porque el lápiz H es más duro. Entonces se marca al tiro, aunque creo que no se nota, ahí sí se nota. Que esa es una parte del lomito. Pero yo aquí al pingüino le voy a hacer algunas cositas para que vayan viendo. Voy a utilizar un lápiz negro. Y yo lo que hago primero es hacer líneas. Que es como la primera capa que utilizo para los lápices de colores. También es importante en los lápices de colores la dirección en que uno guía el lápiz, porque si uno guía hacia el otro lado se va a ver la diferencia y se va a marcar. Entonces se va a ver en la ilustración final como esa raya y no se va a ver bien. Entonces, ya para marcarlo como de forma más firme, voy marcando, poniendo más presión en el lápiz o dependiendo de la presión que yo quiera. En este caso, yo no le saqué punta al lápiz porque la punta como está le da un toque como más redondo en el principio del trazo. A diferencia de un lápiz que cuando está con la punta eh, fina total, que es lo que generalmente se utiliza en los lápices de colores, tener siempre la punta bien recién sacada la punta. Ay, yo lo que hice no tenía que hacerlo porque se utiliza la pluma, pero no sé dónde quedó mi pluma. Ya filo. Entonces voy haciendo trazos así. ¿Por qué lo tiro hacia abajo? Porque en la ilustración como yo la vi, la observación en el libro, se veía que iba como de esta forma la pluma, como una gotita al revés. ¿Sí? Entonces por eso yo voy haciendo eso, como para darle ese efecto de pluma.
Y si bien en un principio yo las hago separadas, es porque yo voy trabajando de capa en capa. Entonces empiezo con una primera capa ¿cómo se llama? De plumas y luego empiezo con otra. Y así lo voy creando de a poquito a poquito. Y para no quedarme atrás en el tiempo, voy a pasar al tiro a las acuarelas. Para las acuarelas necesitamos lápices, o sea, lápices pinceles. Yo tengo muchos pinceles. Es importante, sí, cuidar la punta de cada pincel. Mm, Además, aquí también se utiliza el enmascarador para guardar las zonas de luz. ¿Cuánto puede tardar en hacer el pelaje de un animal en lápiz? Em, lo que yo llevaba de por ejemplo, ay, no puedo. Esto lo hice dentro de, eh, fueron como 2 días de 8 horas cada uno, y es lo que yo pude avanzar, pero es porque yo también hago capa por capa. Pero hay muchas personas que como hacen un trazo firme en un principio, lo pueden llegar a hacer el mismo trabajo en 8 horas solamente. Yo me demoro el doble por lo que ya dije que hago capas sobre capas porque, no sé, siento que queda mejor y le damos como más relieve. De hecho, ahí mismo se puede ver como diferentes pintitas entre las mismas como eh, pintadas del lápiz. En este caso yo tengo acuarelas Van Gogh, que son una marca ya más profesional, pero también se puede utilizar las acuarelas Pentel, que son las que yo utilicé durante mucho tiempo, y creo que a pesar de ser baratas y de una calidad menor, igual siguen siendo buenas y unas buenas para comenzar. Em, a ver, aquí por ejemplo tengo los colores de cómo se ven de mi paleta de Van Gogh. Además de estos colores de acá, son los que de Winsor and Newton, lo cual también es una buena marca. Y acá está la ilustración final del gastrópodos que le venía mostrando hace tiempo. Ay, no se ve. ¿Sí? ¿Se puede apreciar bien? Ahí sí. Acá está la escala. Esto es 1 centímetro porque fue realizado a escala, como 1 a 1. Entonces, 1 centímetro es equivalente a 1 centímetro del mismo animal. En este caso se utilizó el papel Arches, que es papel de acuarela, pero no es tan poroso. No sé si pueden notar la diferencia entre uno y el otro. Se nota mucho la diferencia entre papeles. Eh, y eso también va a depender del tipo de individuo que se quiera pintar. Por ejemplo, siempre se tiene que tener una hoja aparte para ir probando colores, probando el trazo, etcétera. Además, aquí yo hice la prueba de color, qué color iba a utilizar para cada cosa. Y aunque no se note, estos colores todos están vertidos aquí.
Aunque no se vea ese rojo intenso, sí está aquí, viendo lo del enmascarador. No, el enmascarador se usa en un principio para reservar las zonas de brillo. Y es ahí donde sirve el estudio de luces y sombras, porque el estudio de luces y sombras nos va a mostrar dónde hay luz y dónde hay sombra. Entonces, em, yo en un principio ya había dejado como resguardado esa zona, que son esta y esta de acá, aunque se note muy poco, muy sutilmente, que es la zona de como el espacio de la concha. Y eso, para eso se utiliza. También lo utilicé acá, que era zona de reserva de un blanco muy, muy blanco, porque a pesar de que esto se ve blanco, no es totalmente blanco en esta parte de acá. A ver cómo se los muestro. Esta zona de acá, esa zona de ahí tiene enmascarador. Sin embargo, las otras no, y eso ya fue más siendo como por pulso. Y lo de los colores que acá les mostraba, estos colores más rosados se encuentran aquí, sin embargo, no se notan tanto por las capas sobre capas que se fue poniendo. De hecho, fue mi primera ilustración como científica como tal, eh, y me demoré caleta en darle profundidad a esto porque es capa sobre capa. Sin embargo, a mi percepción es mucho más sencillo trabajar en acuarela en cuanto al cansancio, a diferencia del lápiz de color, porque uno no fuerza tanto la muñeca. Es como más suave y eso es lo que a mí me gusta mucho más en cuanto a las técnicas. Aunque igual me gustan mucho las tres técnicas que les mostré. Em, a pesar de tener todos esos eh, pinceles, mi favorito es este, que venía con la paleta de Van Gogh, que si bien se puede ver muy grueso, ahí se puede ver muy grueso, la punta es muy fina, lo cual me permite dar acabados muy, muy exactos y que es lo que me gusta mucho. Por ejemplo, en esta ilustración que hice de un chincol, se pueden ver pintitas muy chiquitas aquí o en la parte de ahí que son como pelitos, que no lo hice con lápices de colores, sino que lo hice con este pincel. Y todo lo hice con este pincel, aparte de utilizar los otros que es para mojar el papel. Entonces, todos esos como pequeñas plumas que hice acá, todos fueron realizados con este pincel y lo amo. Y acá también utilicé el enmascarador, por ejemplo, para reservar esta zona de blanco. Y en un principio utilicé en esta zona, pero fue la que primero salió. También se utiliza como el enmascarador para, por ejemplo, en las zonas más claras, cuando yo ya no quiero pasar por esa zona, ya pasé el pincel por ahí, ya pasé la tinta por ahí, lo enmascaro y queda protegido, entonces no se va a volver a rellenar. Y ay, ay, acá está todo el proceso de la conchita. El estudio de luces y sombras. eh, de esta forma yo traspasé el, ¿cómo se llama? Lo puse encima, lo calqué
y marqué las zonas, por ejemplo, donde habían diferencia en cuanto a colores, que son estas zonas de acá, que vi zonas como más oscuras, que son las que marqué también acá, con, con las acuarelas. Entonces, el traspaso se hizo de la misma forma que ya les había dicho, y marcando esas zonas para tener en cuenta que esas zonas eran las zonas con más oscura de la conchita. Entonces, por eso es importante el estudio de luces y sombra en la ilustración. Aunque también se puede prescindir de ello mirando las cosas más, las mismas fotos, videos. eh, no es necesario, sin embargo, es útil. Eso. Aquí tengo la conchita marcada de nuevo, pero este es un papel poroso, lo cual le va a dar otro, ¿cómo se llama? Toque a la ilustración, que como la concha era totalmente lisa, no se va a ver de mejor forma. Entonces ahora yo les voy a explicar de forma breve eh, cómo se utilizan las acuarelas. Y voy a utilizar este y este. Primero se mojan los pinceles. Siempre se tienen que tener dos frasquitos con agua. Vuelvo a utilizar la esponja, que esta es la esponja que utilizo para acuarela, para quitar los excesos. También se puede utilizar una, ¿cómo se llama esto? Nova, toalla, o cualquier papel absorbente. Entonces, primero, eh, para empezar la ilustración, se moja el papel. Se moja muy bien el papel. Ahora por la luz se va a secar más rápido. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y en este caso yo voy a empezar por un color grisáceo para marcar las zonas oscuras, siguiendo el mismo estudio de luces y sombras. Entonces voy a marcar acá. Y siempre se empieza desde un pelín antes del, de la otra marca, para poder después, con el mismo pincel, con más agua, diluirlo. Entonces ahí no se traspasa hacia el otro lado. Entonces ahí está marcada ya la sombra de la abertura de la concha. No sé si se puede apreciar. Creo que sí. La diferencia del papel Arches con este papel es que a mi visión bota menos como partículas. Entonces es mucho más suave de trabajar, pero igual es difícil de encontrar y es más caro, obviamente. No tanto, pero si se compra en pliego es barato. Entonces se puede notar la diferencia ahí, que es mucho más fácil de trabajar.
Ay, perdón, no se veía. Ahí. ¿Sí? A diferencia de este, que fue un poquito más difícil. Y eh, con el caso de las acuarelas, se espera un momento, se trabaja un sector y luego otro sector para poder dejar que se absorba el agua y se seque bien ese sector. Entonces, y aquí, acá estaba mi plumita. Quito las partículas que quedaron por ahí. Y ahora con el mismo pincel que siempre tiene que estar limpio el que moja, mojo aquí. Yo ahora no hice reservo de nada, no utilicé el enmascarador porque se me olvidó. Entonces voy a marcar acá la parte cafecita. Además, para acuarela se utilizan pocillos de cerámica para poder mezclar bien los colores. Ahora voy a mezclar un cafecito con un amarillo. Y lo voy a diluir en agua para que ver si me da el color que quiero. ¿Sí? Entonces voy marcando aquí. Y ahí se marca el color. La cerámica se utiliza porque en el caso de, a diferencia del plástico, por ejemplo este, no se mancha. Se puede seguir utilizando, se puede lavar. En cambio, el plástico queda manchado. Yo esto lo limpié muchas veces y sigue sucio. Otro ejemplo es este de acá, que también es de plástico, un mezclador de plástico. Y si pueden ver, está muy manchado y a pesar de que lo limpio y limpio, no funciona. Ah, acá yo tengo guardado, estos son acuarelas de la marca Pentel. Son las que yo utilizaba antes de tener la de Van Gogh. Eso es lo que yo les decía, que a pesar de que es una marca barata y si bien el pigmento no es tan bueno, sigue siendo una buena opción porque en cuanto ¿cómo se llama? A tiempo que se puede utilizar es bastante el tiempo que les puede durar. De hecho, están acá hace años y todavía siguen acá. Y en contraparte también es una buena opción gastar ¿cómo se llama? En acuarelas caras porque también van a durar mucho. Por ejemplo, estas las tengo como de hace 2 años y están casi nuevas. No las he usado casi nada. Y una persona que la utiliza todos los días, aún así les va a durar harto porque la acuarela con el agua se diluye, entonces dura. Aquí voy a seguir. Sigo reservando, esperando que se seque este sector y ahora voy a este sector. Saco esto y pinto.
Ay, que me cago el audífono. Se puede ver como el agua nos ayuda a esparcir el acuarela también en el papel. Es por eso importante utilizar ¿cómo se llama? El papel mojado, aunque también se utiliza muchas veces el, el papel de manera seca. Ahora lo voy a ejemplificar, por ejemplo, aquí arriba. Bueno, es lo que venía haciendo hace rato, que es esto, y queda marcado más el color. Eh, no, no he utilizado ningún barniz para mantenerla. Lo que he hecho es guardarla en carpetas, carpetas limpias. Yo siempre les pongo, en el caso de este, que lo cuido como hueso santo porque era mi primera ilustración científica, le pongo un papel, una hoja de oficio, para que no se ensucie con otras hojas que tengo y así las cuido. En el caso del chincol, también le tenía un papel mantequilla encima para que no se ensuciara con el trajín, porque de hecho esta croquera está viejita, entonces se puede llegar a ensuciar fácilmente, pero tengo ese cuidado con los dibujos. El, en, en barniz se utiliza o sea, no barniz, sino que un como spray o laca. Se utiliza en mucho, creo que en lápices de colores, en lápices pastel y mm, eso. Y ahora voy a continuar con esta. Tengo que recalcar, sí, que acá no hice el estudio de colores, por ejemplo, porque la paleta de colores que tenía antes para esta concha era de los colores de Pentel. Y eso ya no lo tengo. Tengo los que me quedan nomás. Pero ahora como utilizo la Van Gogh, no tengo y estoy improvisando, por lo que estoy utilizando las acuarelas que me da Van Gogh. Pero generalmente lo que se utiliza en acuarelas es jamás utilizar eh, los colores como vienen como tal, sino que lo que se utiliza es una mezcla de colores. Por ejemplo, en la naturaleza nunca encontramos un negro absoluto, sino que son grises muy oscuros. Y es por eso que se mezclan los colores. Para lograr un gris como bueno, se utiliza los colores primarios, se mezclan entre sí en proporciones iguales para lograr un gris. Y dependiendo de la calidez o frialdad del color, va a depender como la gama de gris que salga. O también si el espécimen tiene un gris más azulado, utilizamos una escala con más tirada al azul que a otros colores. Entonces aquí podemos ver cómo ya se marca más lo oscuro. Y eso. No sé si tienen alguna pregunta, algo, porque creo que me pasa un poquito. ¿Una pregunta? Nada.
La diferencia entre las pastillas y tubo es simplemente la presentación. El tubo va a venir como en una mezcla más pastosa y líquida, por así decirlo, entonces se puede aguar fácilmente. Las pastillas van a tener que tener el cuidado sí con la humedad. Yo las guardo con estas pelotitas que vienen o sea, esas bolsitas que vienen en los zapatos para quitarle humedad porque se humedecen fácilmente. Em, y en cambio los tubos no va a pasar eso porque van a estar protegidos por el mismo tubo. Acá tengo unos tubos que son de Winsor and Newton. Ay, ay, estos. Y al igual que las pastillas, duran mucho. En sí, todas las acuarelas, a pesar de que cuando son de gama alta, son caras. eh, por ejemplo, estas que son 8 ml cada una, costaron como 5 lucas, si no me equivoco, o más, no me acuerdo. Pero más o menos eso, 5 o 6 lucas y es caro. A diferencia de Pentel, que la caja de 12 tubos de Pentel me salió como 5 lucas y gasté como 6 lucas en cada uno. Aún así, duran harto. Es una buena inversión porque las acuarelas duran harto, entonces, y como uno está mezclando constantemente y diluyendo el color, dura. Aparte, en el caso de los tubos, uno puede utilizar una gota, ponerla, por ejemplo, acá. Yo tengo acá una de estas y se seca. Entonces, al secarse, después se puede volver a utilizar. Yo mojo un poco el pincel, lo paso por ahí y va a estar el color. El pincel no agarró mucho el agua, por eso quedó cortado. Ahora sí, y se puede ver el color muy bien. ¿Alguna otra pregunta? También para generar pelaje en el caso de los mamíferos con acuarela, se utilizan pinceles muy finos, como ya lo había dicho con el chincol. Entonces se van haciendo trazos finos y también con sobreseco. O sea, no se moja el papel antes de pintar. Para estructuras que necesitan como más fluidez, por así decirlo, ahí sí se necesita como mantener el papel seco y después, o sea, seco, o sea, húmedo, y después ir dándole los detalles. Entonces yo aquí voy haciendo pelaje a medida y cambiando el color, utilizando diferentes tonos de café. Ya me mojé mucho el pincel y se lo marca bien. Entonces, con un pincel fino, voy haciendo esto. También es importante que cuando uno va aprendiendo más, es utilizar diferentes medios para... ¿qué técnica me gusta más? Me gusta mucho, eh, aunque no lo sabía, me gusta mucho la acuarela. Empecé
yo por los lápices pasteles y los lápices pasteles, los tiralíneas de colores y luego con los lápices eh, ¿cómo se llama? De colores. eh, 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 Tomé un curso con la Victoria Cataldo Unich, que es la niña de las ilustraciones de Pitra, y con ella aprendí de las acuarelas. Y la verdad es que me gustaron mucho y me gusta mucho como los matices que pues, se pueden dar, las diferencias que, no sé, me gusta mucho que es como más suave que el lápiz de color. Entonces, a mí al menos me cansa menos. Entonces, así voy haciendo así. Y se puede llegar a hacer pelaje, plumaje, se puede generar em, como traslúcidos y las medusas quedan hermosas con acuarela. ¿Dirías que hay algún organismo en especial para el que la acuarela sea la técnica perfecta? Eh, yo diría que podría ser la ilustración botánica utiliza mucho la acuarela y creo que queda muy perfecto por el que cuando se utiliza el papel húmedo eh, ayuda mucho a generar eso como esa como cosa lisa que tiene muchas veces la planta. O dependiendo del papel, también puede generar la porosidad que tiene, no sé, algún alga, la que generaba tetraspora, esas por ejemplo, con este papel, pues se pueden lograr muy bien. Y eso, sin embargo, es muy versátil la cosa se llama la acuarela, entonces se puede utilizar tanto para pelajes, plumajes, ilustración botánica y mucho más. Aquí yo estuve jugando un poco con el pelaje, como haciendo líneas, y ahí pueden ver cómo se va formando como poco a poco un pelaje. Y si no tienen más preguntas, no sé si quieren hacer otra pregunta o algo que quieran que les demuestre para dejar de compartir a la una. La técnica que no he probado es el gouache o el aguado, que el gouache es en formas fáciles de explicar, es la témpera. Sí. Eh, el aguado es el mismo gouache, pero con agua. Y si bien la témpera lo usaba mucho cuando era chica y me gustaba mucho, es algo que me llama la atención. También la ilustración digital, a pesar de que lo he intentado con un iPad, tableta digitalizadora, em, siento que me gusta mucho el hecho de tener mis manos en el papel. Siento que puede llegar a sonar poético y toda la lecera, pero es bacán, es relajante. em, es bacán como va tomando forma todo poco a poco y la tensión de no te salgas de la línea, no te salgas de ahí. O cuando uno se equivoca es como que, ay rayos, ¿cómo lo arreglo? Ah, ya, me invento esta forma. Muchas veces me ha pasado con la acuarela, que si me equivoco, la forma que utilizo es como, aunque no se debería,
apenas, si está mojado, apenas pasa, con un servilleta o papel absorbente, eh, lo paso al tiro y lo saco y ya no está. Con los lápices de colores es más fácil porque se puede borrar. Eh, y eso, aunque con los policromos, a pesar de que son lápices de colores, igual es difícil borrar. Entonces es como borrar y después recién como marcar algo encima de eso. Y por eso también trabajo mucho con las capas en los lápices de colores porque siento que así tengo menos posibilidad de equivocarme. Ya para continuar, voy a compartir pantalla de nuevo. ¿Dónde puedo compartir pantalla? Ya. Voy a dejar esto a un lado. Bueno, el talento, el trabajo duro supera el talento cuando el talento no trabaja duro. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre se habla en la ilustración que es importante seguir todos los días, aunque sea un poco, seguir dibujando, seguir ilustrando, tratar de hacer algo, porque a medida de seguir ilustrando, uno va viendo las diferencias y va aprendiendo también sobre la marcha. Por ejemplo, aquí tengo una ilustración que yo realicé al comienzo de todo, cuando recién estaba empezando a ilustrar, eh, que es una almeja, que es muy simple como se puede ver, pero yo ahora digo, y en ese momento dije, oh, me quedó buena, pero ahora yo la veo y dije, oh, quizás pude haber mejorado otras cosas. Y en el derecho puedo ver la diferencia y mi propia evolución en cómo lo plasmé. Por ejemplo, quizás no era necesario usar tanto tiralínea ni marcar tanto, sino que simplemente hacer sombras y algunas líneas que demuestren que están esas como separaciones de las líneas de crecimiento en la almeja. Entonces uno va creciendo a medida que va dibujando más. Este, por ejemplo, es una ilustración que hice como el 2018, el gaviotín monja que está a la izquierda, que si bien no la terminé, sigo encontrando que hay muchas cosas que no tomé en cuenta, que me fijé más en lo bonito que en lo funcional. Em, no trabajé tanto la proporcionalidad. De hecho, si se dan cuenta, la cabeza es más grande que el pico y en la ilustración, como bien hecha, no es así. Y, y eso es el punto, seguir evolucionando, seguir aprendiendo y como decía alguien por ahí, no hay que ser un experto para llegar a ser un gran artista. Y eso, muchas gracias por su atención a todos y son libres de irse. O si tienen alguna otra pregunta, pueden preguntar. Gracias por asistir, gracias por su atención, gracias por las preguntas. Gracias, totales.